Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta invitación que le hemos hecho. Mi nombre es Alex Muñoz, soy el especialista clínico de aplicación para Cytosorbents Latinoamérica. Para mí es un placer esta noche poderlos hacer esta introducción y presentarle a nuestro invitado el día de hoy. El tema que vamos a manejar es Cytosorb como herramienta para la modulación de estados hiperinflamatorios en cirugía cardíaca. Y este webinar tiene como, pues la modalidad va a ser muy sencilla. Realmente vamos a hacer una presentación inicial que es la principal, pues, del doctor Mateo Marín. Seguido de eso voy a hablar 5 minutos del primer caso que hicimos. Aquí en Colombia llevamos varios casos, pero voy a compartir esa primera experiencia. 2 minutos más hablando de un tema de costos que yo sé que mucha gente pregunta y tiene dudas al respecto. Y al final de la presentación, que esperemos no se extienda más allá de 35 minutos, vamos a tener una sesión de preguntas que va a estar abierta obviamente para al final de la presentación, de la intervención que tenemos aquí el día de hoy. En este momento, entonces vamos a dar inicio. Les quiero presentar al doctor Mateo Marín Cuartas. Para nosotros es un orgullo, se graduó como médico en la Universidad CET de Medellín. Es residente de cirugía cardíaca en el Leipzig Heart Center de Leipzig, Alemania, así como también es un investigador postdoctoral en el Departamento de Cirugía Cardiotorácica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Su doctorado fue concedido por la Facultad de Medicina de la Universidad de Leipzig por su trabajo sobre regurgitación mitral funcional. Tiene varios intereses de investigación que se centran básicamente en la patología quirúrgica de la válvula mitral, la cardiopatía estructural y la revascularización coronaria quirúrgica. También es cofundador de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Cardíaca y Endovascular, LACES, miembro de su junta directiva y presidente del Comité de Residentes. También es miembro de la Sociedad Europea de Cirugía Cardiotorácica, de la Sociedad de Cirujanos Torácicos y de la Sociedad Alemana de Cirugía Torácica y Cardiovascular. Por favor, Mateo, adelante. Muchas gracias por la invitación, por participar en este webinar y esperemos que sea de provecho para todos los asistentes. Muchas gracias. Alex, muchas gracias por la presentación, muy completa. Pues muy honrado por participar en este evento y encantado pues de dar esta charla. Entonces voy a compartir la pantalla en este momento para que vean las diapositivas. ¿Las ves en este momento? Ok, correcto. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la presentación. Como decía Alex, mi nombre es Mateo Marín Cuartas. Y entonces el día de hoy vamos a hablar del Cytosorb como una herramienta para la modulación de los estados hiperinflamatorios en cirugía cardíaca. No me quiero restringir a los estados hiperinflamatorios, sino que en realidad vamos a hacer una revisión un poco más de las indicaciones del Cytosorb en cirugía cardíaca. Una última aclaración antes de proceder, y es que esta charla se basa en mi experiencia utilizando el dispositivo en Leipzig, en Alemania, pero las opiniones pues no representan la opinión institucional ni de Stanford ni del Herzzentrum de Leipzig, y no tengo ningún conflicto de interés que declarar, aparte de esta charla que estoy dando pues en nombre de Cytosorb. Entonces, el contenido de la charla, vamos a revisar brevemente la fisiopatología, qué no es el Cytosorb, las sustancias eliminadas, indicaciones de la terapia Cytosorb, cómo se usa, la experiencia de Leipzig y una muy breve revisión de la literatura. Entonces, como todos ustedes bien saben, la inflamación es una respuesta normal, una respuesta fisiológica ante un estímulo externo con el objetivo de defenderse y de eliminarlo, y está mediado por citoquinas y otros factores de la inflamación. Y hasta cierto punto es bueno, es positivo, es normal, pero cuando esta inflamación se descontrola y se extiende por todo el organismo y se vuelve una inflamación sistémica, ocurre una tormenta de citoquinas, se generaliza la inflamación y nos lleva a estados de hiperinflamación y lo que finalmente conocemos como sepsis. Entonces, esa tormenta de citoquinas, además de la noxa que ocurre, hay una lesión endotelial, hay una disfunción del endotelio, hay una hipoxia tisular debido a alteraciones de la microcirculación local, y eso lleva a un daño orgánico. Y cuando hay un daño de diferentes órganos del cuerpo, nos lleva a lo que conocemos como un síndrome de disfunción multiorgánica, que muchas veces es consecuencia de la sepsis y otras patologías que vemos frecuentemente en cirugía cardíaca y en el cuidado crítico. Entonces, en el contexto de la sepsis, entra todo este concepto de la inmunomodulación, porque pues ocurre el insulto, la noxa,
y entonces hay un aumento de las interleuquinas y los factores los mediadores de la inflamación, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 6 y 10, y vemos como hay un pico, y ese es el estado de hiperinflamación, y después hay una caída paulatina hasta que finalmente los niveles disminuyen, y esto es lo que se conoce como una inmunoparálisis, y es por la razón por la que los pacientes sépticos, después de que la sepsis se acaba, muchas veces se comportan como pacientes inmunosuprimidos. Entonces, la idea del CytoSorb es que se utilice para, es un término que está muy de moda ahora en tiempos del COVID, para aplanar la curva, de tal manera que no hayan estos picos y estos valles tan severos, sino que haya una respuesta inflamatoria más modulada. Y esto nos lo permite hacer el CytoSorb. Entonces, esta indicación del uso del CytoSorb en sepsis se puede extrapolar a la inflamación que ocurre en la circulación extracorpórea en cirugía cardíaca. Y básicamente estos 3 estudios, aquí no quiero hacer una revisión extensa, es más una invitación para que los lean por su cuenta más adelante, pero estos son 3 estudios, los 3 son prospectivos, aleatorizados y con control de casos. Y estos 3 estudios son básicamente los que analizaron esa extrapolación del uso del CytoSorb en sepsis para pasarlo al contexto de cirugía cardíaca y inflamación post bypass cardiopulmonar, y básicamente encontraron eso, que tiene una utilidad importante. Entonces, el CytoSorb se basa en un principio antiguo que es la hemoperfusión y la adsorción. Vemos cómo se saca sangre del paciente a través de un catéter central, pasa por una bomba, se anticoagula y pasa por un cartucho de hemoperfusión, y finalmente la sangre vuelve al paciente. Y aquí vemos pues a la derecha un dispositivo antiguo de hemoperfusión, y esto ha ido avanzando hasta llegar a lo que conocemos hoy como el CytoSorb, que es esta columna de adsorción que vemos a la derecha. Entonces, el primer mensaje que le debe quedar al público, a las personas que nos están viendo, es que hay un nivel fisiológico de citoquinas, un nivel, digamos, deseado, y por eso la cara feliz a la izquierda, pero hay un nivel disregulado, alterado, que lleva a un estado de hiperinflamación, y por eso la cara triste a la derecha. Y lo que buscamos es un estado de equilibrio entre la inmunosupresión, que es un extremo, y la hiperinflamación, que es el otro extremo. Lo que buscamos entonces es una modulación de la respuesta inmune y atenuar, en vez de apagar, la respuesta inmunológica en los pacientes con estados hiperinflamatorios y sepsis. Y esto lo logramos en parte con el CytoSorb. ¿Qué no es el CytoSorb? El CytoSorb no es un filtro. Yo sé que coloquialmente le decimos el filtro, pero pues en realidad no es un filtro, no es correcto llamarlo así, porque un filtro es una membrana semipermeable en donde se filtra literalmente sustancias que pasan por un gradiente de concentración, de mayor a menor concentración. El CytoSorb lo que hace es tiene unas fibras adentro de la columna que adhieren moléculas y sustancias a estas fibras de tal manera que quedan pegadas dentro de la columna y se extraen del cuerpo, se eliminan. Vemos aquí en esta imagen en el medio la diferencia entre un filtro que es poroso y a la derecha el CytoSorb, que tiene unas fibras que son como, parece tela por dentro. Entonces, segundo mensaje para llevarse para la casa, take home message, es que no hay una absorción significativa de la albúmina, no hay una remoción de factores de la coagulación ni de inmunoglobulinas. Eso es importante porque en Leipzig, por ejemplo, inicialmente mis profesores y nosotros sospechábamos que eventualmente esto podía también sacar cosas que no deseábamos sacar, pero ya hay estudios que demostraron que esto no pasa. Tampoco hay una remoción completa de los mediadores inflamatorios. Las citoquinas se disminuyen, pero no se eliminan completamente, porque lo que buscamos, como les decía, es modular la respuesta, pero no eliminarla. No se activa la coagulación y no se activa el sistema de complemento. Y les pongo en este cuadro rojo para resaltar que no hay absorción de plaquetas, no hay absorción de electrolitos, no se absorbe el lactato, no se absorbe la heparina, lo que significa que, por ejemplo, si se utiliza el sistema en una circulación extracorpórea, no hay que ajustar la dosis de heparina por el CytoSorb. Y finalmente, no se absorben vasopresores e inotrópicos, que es muy importante también resaltarlo, porque en la EPSIC pensábamos frecuentemente que los pacientes estaban necesitando más vasopresores por eso, pero era una sensación falsa que ya se demostró que en realidad no pasa. Aquí vemos entonces qué sí se filtra o qué sí se absorbe. Entonces vemos en la primera parte de la columna de la pantalla arriba en la tabla los factores de la inflamación, las interleuquinas. Vemos además que se absorben toxinas bacterianas como las toxinas del Clostridio, la toxina Shiga, las toxinas del Staphylococcus aureus, del Streptococcus pyogenes. Importante, este
esta parte de abajo casi en el recuadro rojo, se absorbe amoníaco, ácidos biliares y bilirrubina. Y esto lo resalto en rojo porque esto da entrada a la segunda indicación en cirugía cardíaca, y es en Leipzig lo utilizamos en pacientes posoperatorios con falla hepática severa posoperatoria, porque pues lo que tratamos de eliminar estas sustancias, estos metabolitos hepáticos para, por ejemplo, evitar encefalopatía hepática y un deterioro clínico del paciente pues secundario a la acumulación de estas sustancias. Vemos más abajo que no se absorbe de nuevo albúmina, no se absorben los factores de la coagulación. Perdón, aquí me salté una cosa, me devuelvo, me disculpo, y es que también ven ahí que se absorbe mioglobina. Y es importante decirlo también, la mioglobina, porque le da entrada a la tercera indicación, que también es una de las indicaciones en la que lo utilizamos en Leipzig, y es los pacientes posoperatorios que hacen complicaciones vasculares, por ejemplo, una oclusión oclusión arterial, que llegan a una isquemia de una extremidad, síndrome compartimental, muchas veces con fasciotomías, y esto obviamente lleva a rhabdomiolisis y un incremento significativo de las proteínas pues, secundarias a la destrucción del músculo, como la mioglobina, que finalmente llevan a una falla renal aguda, a una injuria renal aguda, y pues con el citosorb lo que queremos es absorber estas proteínas circulantes, la mioglobina circulante, de tal manera que se eliminen antes de llegar al riñón y comprometer pues, la función renal. Vemos arriba en esta nueva tabla que, por ejemplo, el tacrolimus no se absorbe. Esto es importante porque, por ejemplo, el modelo pues, de inmunosupresión para pacientes trasplantados en Leipzig es con tacrolimus, los pacientes de trasplante de corazón, y pues el tacrolimus no se absorbe, entonces no hay que ajustar la dosis de tacrolimus, eso es importante nombrarlo. Después vemos los antibióticos en la tabla de la mitad, que algunos se absorben, otros no, y los que se absorben, pues es importante revisar la tabla para ver cuáles se debe ajustar la dosis. Más abajo vemos todos los medicamentos que son absorbidos y cuáles no, y pongo en rojo, importante, rivaroxaban y ticagrelor, porque pues da entrada a una nueva indicación, y es los pacientes que son llevados a cirugía, que están anticoagulados con nuevos anticoagulantes o que fueron tratados con antiagregantes plaquetarios, que definitivamente no se puede diferir la cirugía, hay que operarlos. Entonces el citosorb se puede utilizar para absorber estas sustancias y evitar el sangrado posoperatorio. Aquí es importante resaltar que pues, en nuestro medio y en realidad en Alemania también es más frecuente el uso del clopidogrel que el ticagrelor. Yo no conozco personalmente ningún estudio que haya analizado el uso de ticagrelor, de clopidogrel, perdón, pero igual en Alemania empíricamente lo usamos con clopidogrel, por un lado porque vemos que efectivamente sí disminuye también clínicamente el sangrado posoperatorio o intraoperatorio incluso. Entonces, repito, aunque no hay estudios con ticagrelor, hemos visto clínicamente que sirve para, no hay estudios con clopidogrel, hemos visto clínicamente que sirve para absorber el clopidogrel también. Y no solo el rivaroxaban de los nuevos anticoagulantes, sino también los demás anticoagulantes que funcionan de manera similar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Cirugía mayor, en nuestro caso cirugía cardíaca, vasoplegia posoperatoria después de bypass cardiopulmonar, trauma, quemaduras, pancreatitis, que es un estado hiperinflamatorio, falla hepática, que ya lo nombramos, rhabdomiolisis, que ya lo nombramos, síndrome de disfunción respiratoria del adulto, COVID recientemente y sepsis. Entonces vemos que hay todo un amplio espectro de indicaciones en los que en realidad podemos utilizar la columna de absorción de citosorb. Importante es que el citosorb tampoco es mágico, no es el remedio para todo, sino que es un coadyuvante. Lo que hace es complementar la terapia, pero se utiliza para complementar las medidas que todos conocemos. Entonces, la infección se dan antibióticos, la hipovolemia se da volumen, para la vasodilatación se utilizan vasopresores, para la insuficiencia respiratoria, pues ventilamos o utilizamos ECMO. En caso de insuficiencia circulatoria, soporte mecánico o circulatorio. Falla renal, terapia de reemplazo renal, y para la inflamación utilizamos el citosorb, y simplemente lo que hace es, como les decía, complementar toda la terapia estándar. Entonces, el tercer mensaje que les quiero dejar es que no se debe llegar tarde al uso de la terapia citosorb. No se debe esperar a que el paciente esté críticamente, incluso pues moribundo, por así decirlo, para pensar en el citosorb, sino que si uno tiene un paciente crítico en el que uno sospecha este tipo de situaciones, entonces se debe iniciar en las primeras 6 a 24 horas desde el diagnóstico y desde el inicio de la terapia estándar.
Mientras más temprano el inicio, se notan más los beneficios clínicos. Es importante además no empezarlo después de 48 horas o individualizar esta decisión, pero realmente más allá de las primeras 48 horas, digamos que se pasó ese periodo crítico donde se ven altas tasas de éxito después de utilizar el CytoSorb. Mientras antes mejor, por eso es que si se puede utilizar intraoperatorio y si se tiene esa sospecha intraoperatorio, pues empezar desde la circulación extracorpórea, pero se puede montar obviamente en cualquier momento y no necesariamente desde el montaje inicial del bypass cardiopulmonar. Esta tabla es propuesta por uno de los grupos de investigación en Alemania que han trabajado con el CytoSorb y es porque entonces nos preguntamos, ¿cómo decidimos si utilizar el CytoSorb o no? Esto se basa en criterios clínicos porque pues medición de interleuquinas no está disponible siempre y además es costoso, entonces pues es mejor basado en parámetros clínicos. Entonces vemos cómo se utiliza el lactato y el cambio en el lactato en 6 horas, las dosis de norepinefrina y el cambio de norepinefrina en 6 horas, si se está utilizando algún otro vasopresor o inotrópico, si se está utilizando hidrocortisona y si se está dando, si el paciente responde a bolos de volumen. En este paciente específico inventado vemos un puntaje total de 7 y este grupo de investigación recomienda el uso del CytoSorb si el paciente tiene un puntaje entre 6 y 8. El score todavía está por validar, pero pues ya está publicado y clínicamente parece funcionar. Falta de todas maneras, obviamente, estudiarlo un poco más, pero es una herramienta que puede servirnos a todos para una guía clínica y decidir. ¿Cómo utilizar el CytoSorb o con qué dispositivos? Entonces se puede utilizar con una máquina de hemoperfusión, con una terapia de reemplazo renal intermitente, con terapia de reemplazo renal continua o diálisis continua. Se puede utilizar en pacientes que estén en ECMO y en pacientes en la circulación extracorpórea. O sea, básicamente necesitamos un circuito extracorpóreo que saque la sangre, lo bombea a través del CytoSorb y la devuelve y la meta al paciente, por así decirlo de una manera más coloquial. El shunt requerido pues, para el funcionamiento del CytoSorb es más o menos del 10 al 15% del gasto cardíaco. Y entonces ahora les voy a dar unos comentarios con respecto a la experiencia del uso en Leipzig, que básicamente es lo que ya venimos hablando, pero entonces además quería decirles que en Leipzig el uso intraoperatorio en la circulación extracorpórea lo hacemos pues para sepsis, lo hacemos en endocarditis severa y lo hacemos en los pacientes emergentes con uso reciente de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, como les venía contando. Y posoperatorio en la UCI lo hacemos en pacientes que estén en ECMO o con terapia de reemplazo renal continuo, si están con una sepsis severa, con una vasoplegia severa, con falla hepática o encefalopatía hepática o pacientes que tengan rhabdomiolisis. O sea, básicamente lo que les venía contando inicialmente. Algunos tips es que generalmente lo utilizamos por generalmente en realidad 2 ciclos, es decir, 1 o 2 CytoSorbs, a veces más, dependiendo del paciente, y lo cambiamos cada 8 a 12 horas de uso de cada uno de los CytoSorbs, ¿sí? Hay grupos que lo utilizan hasta por 24 horas, nosotros en Leipzig especialmente lo hacemos por 12 horas generalmente. Tratamos de hacer un inicio temprano, idealmente en cirugía o tempranamente al llegar a UCI. No lo usamos en diálisis intermitente, sino que lo utilizamos en pacientes con diálisis continua porque es mucho más fácil el manejo con pacientes que se están dializando continuamente. Y en la diálisis lo ponemos después del filtro de la diálisis y no antes del filtro. La razón es que hemos visto que muchas veces los sistemas de diálisis, cuando el filtro de la diálisis se trombosa, si el CytoSorb está antes del filtro, entonces se compromete también el CytoSorb y por eso lo ponemos después del filtro, porque si se trombosa el filtro de la diálisis, el CytoSorb se puede rescatar y se monta simplemente en otro sistema de diálisis. Evitamos su uso en pacientes con pronósticos infaustos porque pues, es un recurso de todas maneras costoso que si creemos que el paciente no tiene una perspectiva de recuperación, pues no lo hacemos. Y otra cosa que no hacemos en Leipzig es que no transferimos el CytoSorb desde la circulación extracorpórea a la diálisis o al ECMO. Es decir, si lo utilizamos en circulación extracorpórea y lo vamos a utilizar también en la UCI, entonces abrimos un CytoSorb nuevo, utilizamos un nuevo, pero esto es una práctica que tenemos en Leipzig desde hace más o menos un año, año y medio, basado en las recomendaciones del fabricante, pero digamos que hay un uso off-label, que algunos grupos lo hacen, incluso hay un grupo en Hamburg, Alemania, que aún lo hace así, y hay otros grupos que no tienen experiencias publicadas, pero lo que hacen es que el mismo CytoSorb que utilizan en cirugía, si la cirugía es corta, por decir 2, 4 horas, simplemente transfieren el CytoSorb al sistema en el que lo vayan a utilizar en cuidados intensivos.
Lo importante es que si se va a trasladar de un dispositivo al otro, siempre haya una circulación, por lo menos de solución de diálisis o solución salina, si no es sangre, para que pues, el CytoSorb no se trombose. Entonces, ya para terminar, una revisión muy breve de la literatura para que entiendan en qué se basan todas estas recomendaciones. Es más que una revisión, es una invitación a leer esos estudios porque el tema es muy interesante, entonces voy a hacer una pasada rápida. Entonces, aquí vemos en el ámbito pues, de población general, pacientes de cuidados intensivos con shock séptico. Eso es un estudio retrospectivo donde estudiaron la mortalidad a 28 días. Básicamente lo que hicieron fue comparar dos grupos de pacientes, unos pacientes, 67 pacientes con terapia CytoSorb y terapia de reemplazo renal, lo compararon con un grupo de terapia de reemplazo renal sola, es decir, CytoSorb y diálisis versus diálisis solo. Importante en la parte de resultados que vemos que los pacientes del grupo con CytoSorb en realidad estaban más enfermos que el grupo sin CytoSorb, tenían lactatos más altos, presiones arteriales más bajas y mayores niveles de vasopresores. Y de todas maneras, a pesar de ser más enfermos, vemos como la mortalidad estimada por el SOFA score era del 75%, pero la verdadera mortalidad observada fue de 48%, con una reducción estadísticamente significativa. En el grupo de diálisis sin CytoSorb también hay una reducción significativa. La mortalidad esperada era 68% y la verdadera mortalidad observada fue 51%. Pero aquí empieza lo interesante y es que, como les decía, el grupo de CytoSorb estaba más enfermo. Entonces se hizo un propensity score matching para, digamos, igualar los grupos y hacerlos comparables. Y al hacerlos comparables vemos que la mortalidad del grupo de CytoSorb fue 53% versus 72% en el grupo sin CytoSorb. Es decir, mucho más baja, estadísticamente más baja que el grupo sin CytoSorb. Y por eso la conclusión es que la mortalidad a 28 días se vio disminuida gracias a la terapia CytoSorb en los pacientes críticos, cuidados intensivos con shock séptico. Esto ahora es en el ámbito de cirugía cardíaca, pacientes sépticos y injuria renal aguda. Esto es un estudio reciente de uno de los grupos de Essen en Alemania. Es un estudio retrospectivo, incluyeron 100 o casi 100 pacientes, 98 pacientes, y lo que hicieron fue analizar en los pacientes que por lo menos utilizaron la terapia CytoSorb por 15 horas, la presión arterial y las dosis de vasopresores necesitadas para tener una presión arterial de por lo menos 65 milímetros de mercurio. Entonces vemos que antes de la absorción de citoquinas, el score de vasopresores era 56 puntos y después de la absorción de citoquinas con el CytoSorb, el score de vasopresores bajó a 27 puntos con una reducción significativa. Además, antes de la absorción de citoquinas tenemos una dosis de noradrenalina de 0,49 gamas o microgramos por kilo minuto y una dosis de adrenalina promedio de 0,12 microgramos por kilo minuto, lo cual se redujo sustancialmente estadísticamente después del uso de CytoSorb con una P de menos de 0,0001. Es decir, el cambio fue bastante significativo. Además, se bajó el nivel de lactato sérico. Y esto lo menciono porque, como les decía anteriormente, el CytoSorb no absorbe lactato, lo que significa que si el lactato bajó es porque el paciente se está mejorando clínicamente del shock y no porque sacamos el lactato. O sea, en realidad no es lo que en Alemania llamamos cosmética de laboratorio, sino que en realidad es porque el shock está mejorando. Entonces, en conclusión, estos pacientes con shock y falla renal aguda en cirugía cardíaca se benefician de la absorción extracorpórea de citoquinas, tienen una disminución del uso posoperatorio de inotrópicos y vasopresores y se disminuye la mortalidad en comparación con aquella mortalidad predicha por los scores SOFA y Apache. Ahora vemos en endocarditis, eso es un estudio que analiza endocarditis de la válvula mitral aislada. Son dos grupos, el grupo A con hemoabsorción intraoperatoria y el grupo B sin hemoabsorción. Tenemos 30 y 28 pacientes en cada uno de los grupos. Y vemos en la gráfica de la izquierda abajo cómo el grupo de control en azul, o sea, los que no tienen CytoSorb, tuvieron mayores dosis de vasopresores tanto en cirugía como en los días 0 a 4 de la cirugía en comparación con CytoSorb, que es la línea roja, y los asteriscos significan que hay una diferencia estadística. Y a la derecha vemos como también el control, o sea, no CytoSorb, tuvo valores de lactato mucho más elevados en comparación con el CytoSorb.
desde el día 0 hasta el día 4. En este mismo estudio vemos entonces cómo los pacientes de la hemoabsorción con citosol presentaron sepsis en un 17%, mientras que en el control fue en un 39%. En el grupo de hemoabsorción no hubo muerte por sepsis y en el grupo de control hubo 19% de mortalidad por sepsis. La mortalidad intrahospitalaria a 30 días fue el 10% en la hemoabsorción y en el grupo de control 19%. Y la estancia intrahospitalaria es similar. Entonces, en conclusión, vemos que el citosol redujo la incidencia de sepsis posoperatoria y la mortalidad asociada de sepsis en la endocarditis de la válvula mitral. Este estudio es en cirugía del arco aórtico en un grupo de München, en Alemania. Son 336 pacientes que fueron sometidos a cirugía del arco aórtico entre el 2003 y el 2017. Y vemos que hubo una reducción significativa de las dosis intraoperatorias de noradrenalina. Los desórdenes ácido-bases fueron menos frecuentes y una reducción significativa de la necesidad de transfusión de sangre, lo cual potencialmente puede compensar los costos del dispositivo. Ahora vemos aquí un estudio que se hizo en pacientes trasplantados. Fueron 16 pares de pacientes comparables, son macheados. Y lo que se hizo fue comparar las dosis de vasopresores y vemos cómo en los pacientes trasplantados hubo una reducción significativa en los vasopresores, además de que se vio que estos pacientes trasplantados llevados a terapia con citosol tuvieron menos diálisis posoperatoria, tuvieron estancias en cuidados intensivos mucho más cortas y menos tiempo de ventilación mecánica. Este estudio es para la eliminación de ticagrelor, es un estudio in vitro y vemos cómo se pasaron sangre, se pasó una solución de albúmina y se pasó plasma a través, pues, bombeado por una bomba a través del citosol y después se tomaban muestras y se examinaba cuánto porcentaje del ticagrelor fue removido a través del citosol y se llegó a la conclusión, se demostró que en las soluciones de albúmina bovina, de plasma humano y de sangre completa, la hemoabsorción del ticagrelor fue de más del 99% y esto ocurrió en las primeras 3 a 4 horas de la hemoabsorción. Es decir, lo que dura una cirugía más o menos. O sea que si se empieza dentro de cirugía, en teoría, o en teoría no, está demostrado in vitro que se absorbe el ticagrelor. Esto es un estudio en cirugía urgente con riesgo de sangrado. Son 55 pacientes, 43 pacientes fueron con ticagrelor y 11 con rivaroxaban. Fueron sometidos a cirugía cardíaca de emergencia y se consideraron con alto riesgo de sangrado. Y se analizaron pues las complicaciones hemorrágicas. Y este estudio demostró que la duración de la operación en citosol fue un 18% menos al utilizar el citosol, porque digamos que la hemostasia fue mucho más corta. Las transfusiones se redujeron en un 72%, las retoracotomías se redujeron en un 100%, la permanencia en cuidados intensivos se redujo en un 33% y la permanencia en el hospital se redujo en un 22%. Entonces, vemos que en este estudio, pues, los autores encontraron un beneficio significativo en pacientes con alto riesgo de sangrado al usar citosorb. Y finalmente, este último estudio es en pacientes críticos que fueron tratados con ECMO o con hemoperfusión en cuidados intensivos y vemos como una mortalidad esperada del 80% fue en realidad 53% al utilizar citosorb, o sea, bajó del 80% esperado a 53% observado. Además, hubo una disminución significativa de la bilirrubina, una disminución significativa del lactato posoperatorio y la mortalidad, una más rápida estabilización hemodinámica y una disminución de los requerimientos de vasopresores, como les decía, en pacientes con ECMO y uso simultáneo del citosorb. Estos son los estudios, como les decía, es una revisión corta, es más una invitación a leerlos, hay muchos más disponibles. Muchas gracias por la atención y pues ante cualquier comentario o incluso para compartir literatura, me pueden escribir, ahí está mi mail. Muchísimas gracias, Mateo. Fue una excelente revisión de tema que acabas de hacer. Muy importante la experiencia que tuviste en el centro en Leipzig. Voy a pasar inmediatamente a comentarles el caso que tuvimos aquí en Colombia y al final hacemos la revisión de las preguntas porque ya hay un par de preguntas que ya el auditorio tiene aquí. Muy rápidamente quería comentarles, este es solamente uno de los muchos casos que hemos hecho ya aquí en Colombia.
Este caso, y quiero agradecerle a estos datos fueron facilitados por el doctor Darío Andrade, cirujano cardiovascular, y el doctor David Orozco, anestesiólogo cardiovascular de la clínica Club Subsidio Calle 100. Este caso se realizó finalizando el año pasado, en octubre más o menos, se hizo este caso. Paciente de 18 años que operaron en un antecedente de un cambio valvular protésico en febrero del 2020. Como importante, tenía pues en sus antecedentes personales una endocaritis bacteriana a los 16 años. Y digamos, toda la clínica de por qué consultó arrancó a mediados del mes de septiembre. Este paciente pues solamente hizo un cuadro de infeccioso, febril, documentado, y fuera de eso hizo un compromiso neurológico dado por bradipsiquia y desviación de la mirada, vómito. El centro donde él consultó, le dieron manejo antibiótico porque estaban pensando en una infección, pero el paciente volvió a consultar nuevamente en Girardot, en su lugar de residencia, mucho más comprometido desde el punto de vista neurológico, la razón por la cual le realizaron una tomografía cerebral simple y otros laboratorios adicionales, y pues realizaron una impresión diagnóstica de una endocarditis versus un embolismo séptico por el antecedente quirúrgico que tenía. El 1 de octubre fue remitido a la clínica Subsidio Calle 100, básicamente por la complejidad de los antecedentes que tenía el paciente y para que lo valorara el servicio de cirugía cardiovascular. Este paciente, una vez hospitalizado, le realizaron un ecocardiograma transesofágico, donde encontraron tanto la contractilidad como la función sistólica conservada, una FEBI cerca del 60%, pero como hallazgo importante, una prótesis mecánica, posición mitral, con unos gradientes y velocidades anteriores conservadas, pero con una imagen ecogénica que describía en la porción anterior del anillo protésico, en este caso compatible pues con una vegetación dado por la clínica que tenía el paciente y menos probable con un trombo. Además describieron pues una fuga paravalvular al menos moderada. Estas fueron imágenes del eco ya transesofágico en el intraoperatorio. Para el 3 de ese mes, de octubre, el paciente tenía criterios quirúrgicos, pero como estaba cursando pues con su evento cerebral y debido a la interconsulta con neurología y las recomendaciones que hicieron en cuanto a la parte antibiótica por un lado y por otro lado, hasta que no se esclareciera, digamos, el origen si era isquémico o hemorrágico, ese concepto estaba esperando por neurología. Y como sabemos, pues en la pandemia en la que estamos, PCR para COVID, otros prequirúrgicos, y pues, de acuerdo a esos resultados, se iba a definir el momento quirúrgico óptimo para este paciente. El 6 de ese mes le hicieron una resonancia magnética contrastada y efectivamente documentaron unas lesiones focales hiperintensas en la miprotuberancia izquierda. El paciente tenía pues, algunas lesiones en el hemisferio cerebeloso ipsilateral, y correspondieron mucho a un evento isquémico que estaba en fase evolutiva subaguda tardía y que el probable origen o la probable etiología era un embolismo séptico. Sin embargo, también intentaron pues, hacer un diagnóstico diferencial con microabscesos. Para el 10 de octubre, el paciente tenía estos diagnósticos: una endocarditis bacteriana tipo 2 de la válvula protésica mitral temprana, una vegetación en la porción anterior del anillo protésico, la fracción de eyección, y pues el resto de diagnósticos que ya tenía el paciente. Tenía unos hemocultivos que para ese momento estaban negativos. El 15 fue llevado a cirugía, un paciente que fue llevado a una reoperación, como les digo, ya en febrero de este año ya había tenido a un cambio valvular mitral, una prótesis mecánica, y además de eso le hicieron una anuroplastia tricuspidia. El tiempo de bomba fue de 100 minutos y el de pinzamiento de 90. Tenía estos valores de PCR antes de cirugía, de 4,77. Durante cirugía teníamos 3,3, en el postoperatorio inmediato tenía 2,8. También vimos una importante disminución en el lactato. El paciente en las primeras 12 horas en la unidad cuidado intensivo tuvo un lactato hasta 4,9, pero que fue descendiendo y a los 2 días ya tenía menos de 2. El ACT fue, es decir, fue anticoagulado con heparina convencional de 3 unidades por kilo, se hizo la reversión 1:1, y dentro de los otros parámetros pues, que se midieron y que eran importantes tener en cuenta, pues fue primero la ultrafiltración convencional y el gasto urinario que se mantuvo antes, durante pues, y después del procedimiento. Durante la cirugía y básicamente por protocolos de manejos, también la unidad cuidado intensivo, antes de transferir la unidad, se puso una unidad de glóbulos rojos y un plasma fresco congelado y críos. Esta es la imagen de la válvula que retiraron en el momento pues, del procedimiento quirúrgico.
El soporte vasopresor antes de cirugía estaba ya con vasopresina y norepinefrina a unos valores importantes. Una vez estando en bomba, el paciente, obviamente, pues por la manipulación también del gasto cardíaco de la bomba y por la respuesta inflamatoria que obviamente es subsecuente a su patología, ya tenía una presión arterial media, digamos que dentro de límites normales, pero ya tenía un soporte vasopresor mucho mayor, que llama la atención, obviamente, eso. En el posoperatorio, el paciente empezó con descenso del requerimiento vasopresor y desde el punto de vista clínico, esto es lo que más evidencia a los pacientes que son llevados a cirugía con este tipo de patologías de estados hiperinflamatorios, hablando pues de endocardititis infecciosa. A la hora de estar el paciente en la unidad de cuidado intensivo, este paciente ya tenía unas presiones arteriales medias mucho mejores. La vasopresina, que inicialmente estuvo en 5, bajó a 1 y la norepinefrina estaba en destete. Después de las 6 horas, el paciente en la unidad de cuidado intensivo ya estaba sin ningún soporte vasopresor, solamente una dobutamina 2.5 con presiones arteriales medias pues, dentro de los rangos esperados. A las 18 horas del paciente salir de cirugía, es decir, a las 6 de la mañana del día siguiente, se inició un protocolo de extubación que fue exitoso. El paciente sigue sin soporte vasopresor. Y una cosa muy importante que llamó la atención, principalmente el cirujano, que estaba muy contento con el resultado, era la disminución de los drenajes, del volumen de drenaje por los tubos, tanto de pleura como mediastinal, que en total ambos nunca estuvieron por encima de 200 centímetros y que fueron unos tubos que se retiraron antes de las 36 horas de haber salido pues, del procedimiento. De ahí surgen una cantidad digamos, de complicaciones adicionales, no propiamente de utilizar la terapia. El paciente finalmente le sale un reporte del cultivo de la válvula con un estafilococo minis, con 6 semanas de tratamiento de vancomicina. Y fuera de eso, pues el paciente presentó algunas otras complicaciones, hizo un bloqueo AV de tercer grado que se convirtió en AV completo, y mientras definieron desde el punto de vista de electrofisiología, un implante de marcapaso, pues el paciente duró mucho más tiempo del esperado, pero que desde el punto de vista clínico, obviamente, por haber usado la terapia Cytosorb, le hubiera ido, pues, digamos, el desenlace es un poco más rápido, pero pues se presentaron este par de cosas adicionales. Justo como suele pasar en casi todas las historias de los pacientes que conocemos, el día que le iban a hacer el implante de marcapaso, el paciente ya no tenía el bloqueo completo, sino una vez segundo grado MOVITS 1, razón por la cual difieren pues, el implante del dispositivo y inmediatamente el paciente pues, hace los trámites para hospitalización en casa, para el manejo con de antibiótico terapia que le faltaba y la anticoagulación. Este paciente duró un mes en la unidad de hospitalización en Bogotá mientras se resolvió todo el asunto, pero obviamente hubiera podido salir mucho más, mucho tiempo antes si no hubiera presentado el resto de cosas. Este no es el primer caso, como les digo, ya en otro par de clínicas se han tenido muy buena experiencia, perdón, y pues se ha recomendado su uso en otro centro aquí en Bogotá, casi que es una, digamos, no está protocolizado, pero ya todos los cirujanos tienen en mente que si tienen un paciente con endocarditis bacteriana que va a ser llevado a cirugía, esto es una de las primeras consideraciones que no solamente cirugía, sino anestesia cardiovascular tiene en mente para el manejo intraoperatorio. Muy rápidamente queremos mostrarle este documento, que es un análisis de impacto presupuestario, es decir, cómo voy a recuperar esta inversión. Sabemos que es un dispositivo que tiene un valor importante y que obviamente queremos tener respuestas, es decir, que sea costo efectivo pues, para la clínica. Y en este análisis de impacto, básicamente se compararon dos poblaciones, una de 39 pacientes con CITOSOR versus 28 pacientes con endocarditis pues, aguda infecciosa. Y con un punto importante es que esos pacientes que de terapia con CITOSOR que fueron llevados a cirugía en este análisis estadístico, tenían una mediana, un Euroscore mucho más alto y eran mucho más jóvenes. Digamos que eran dos puntos que sí ya hacían la diferencia. Se hizo un análisis estadístico que se llama un bootstrap, que lo que hace básicamente eso funciona como un bingo, es decir, se toman muchas variables de un paciente y se replican hasta 1000 veces para obtener, digamos, una diferencia en cuanto a los resultados probables de lo que pueda tener un paciente, es decir, se compara si son más, en qué momento pueden estar mucho más graves o mejor en las dos poblaciones. Y después de estos análisis, básicamente lo que se determinó, y teniendo en cuenta los costos diarios de la unidad de cuidado intensivo
y los costos del dispositivo, que en este caso pues son 6 millones de pesos lo que cuesta el dispositivo, el CytoSorb. Después de hacer todos estos análisis, como le digo, analizando todas estas variables, y dependiendo de qué tan caro sea, digamos, un día de estancia en la unidad de cuidado intensivo, si un paciente es llevado a cirugía utilizando esa terapia, básicamente lo que se encuentra es que la estancia, la mediana de la estancia se reduce más o menos en 2.3 días. Eso quiere decir pues que entre más días yo me ahorre de estancia hospitalaria utilizando CytoSorb, pues en esa misma manera voy a recuperar la inversión. Como les digo, entre más cueste una unidad de cuidado intensivo, un día de estancia hospitalaria, pues mucho mejor. De esa manera digamos que puedo ahorrar o tener un ahorro importante. Aquí de la discusión, del trabajo que les digo, CytoSorb tiene un 100% de probabilidad de resultar en ahorro a nivel hospitalario. En el promedio, si tenemos una población más o menos como la que yo les comento en este estudio, se ahorra más o menos 3.162.000 pesos por paciente. Esto dependiendo, como les digo, el grado de compromiso que pueda tener un paciente o que pueda estar mucho más tiempo hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo. Esta era toda la información que quería comentarles. Muchísimas gracias por su atención. Voy a dar paso a las preguntas. Aquí en el chat ya hay un par de preguntas realizadas. La primera pregunta que me hace Sandra Costa es que, bueno, quiere agradecer por la presentación, que es muy buena, pero ella me pregunta que por qué solamente 12 horas de uso de CytoSorb en la experiencia que has tenido, Mateo. Bueno, realmente digamos que es una decisión local, es una decisión en realidad empírica y digamos que es el promedio y representa la mayoría de los pacientes, ¿sí? Sobre todo porque por un lado creemos que los pacientes, o hemos visto que los pacientes que están críticos en shock cardiogénico, en shock séptico, por ejemplo, o shock vasopléjico, digamos que suelen salir de esa fase crítica en más o menos esas primeras 12 horas. Entonces, esa es la razón, pero realmente no significa que no se pueda utilizar más. Tengo en mente en ese momento varios pacientes en cuidados intensivos que lo utilizamos por 24 horas, por ejemplo. Lo que a veces hacemos es que, dependiendo del tipo de paciente, hay pacientes más críticos que otros donde solamente utilizamos 1 o 2 ciclos, te lo hacemos por 12 horas, 2 veces, pero hay pacientes, por ejemplo, que inicialmente están críticos, lo hacemos por 12 horas, pero después tienen una falla hepática posoperatoria, encefalopatía hepática, y lo que hacemos es que ya pues no queremos cambiar nuevamente el CytoSorb tan seguido, sino que lo utilizamos ya, por ejemplo, por 48 horas. Entonces sí, no hay, digamos que, no es una regla, es simplemente un protocolo institucional, y básicamente lo basamos en eso, en el periodo de recuperación más o menos por medio de los pacientes, y en que la recomendación de uso es más o menos entre 8 a 24 horas, entonces pues tomamos el valor de la mitad, que es 12 horas. Perfecto, muchas gracias. Juan Rafael Correa está preguntando si hay alguna experiencia de CytoSorb en pacientes pediátricos de cirugía cardíaca y que se podría en un momento reemplazar la ultrafiltración modificada al final de la circulación extracorpórea. No sé si tengas experiencia en Eh, eso. yo pues no he trabajado nunca en cuidados intensivos pediátricos, ni he trabajado pues en cirugía cardíaca pediátrica. Yo sé que en cirugía infantil no lo utilizan en mi centro, pero no sé, si te tendría que preguntar, no sé si el dispositivo está aprobado para uso pediátrico. Bueno, sí, aquí sí voy a intervenir. El dispositivo no está, de su indicación de uso, no está para pacientes pediátricos. De hecho, pone a discreción el uso para pacientes que pesen menos de 45 kilos, digamos como indicación de uso. Pero sí se han descrito casos de pacientes de tan bajo peso como de 2.8 o 3.2 kilos, con algunas recomendaciones, porque obviamente en este caso sí habría que tener un rodillo adicional para poder manejar el flujo a través de la máquina de circulación extracorpórea y manejar el flujo a través de la columna. Tendría que hacerse una integración en paralelo, no en secuencial, como lo podríamos hacer, por ejemplo, en la modificada en un adulto. Y digamos que no hay un estudio que compare CytoSorb, el uso de CytoSorb versus ultrafiltración modificada. Hay un par de artículos que he leído respecto al uso de modificada para barrer algunos mediadores inflamatorios, pero siempre hacen un par de modificaciones que no es es decir, es una ultrafiltración modificada. Pero en los casos que se ha reportado de uso de CytoSorb en pediatría han tenido muy buenos resultados, sobre todo los pacientes que han tenido indicación, sobre todo en estos pacientes
por ejemplo, los ventrículos izquierdos hipoplásicos, etcétera, que son cirugías que toman bastante tiempo. Me preguntan otra, ¿han visto trombocitopenia asociado al uso de CytoSorb? Nosotros, a ver, nunca lo hemos visto asociado al uso de CytoSorb como tal, pero eso es una pregunta difícil porque pues, son pacientes muy complejos que muchas veces están trombocitopénicos por otras razones. Porque sangraron, porque el sangrado genera trombocitopenia, porque muchas veces están en ECMO y el ECMO per se genera trombocitopenia, la diálisis genera trombocitopenia. Entonces es difícil decir que la trombocitopenia es por el CytoSorb como tal. Lo que sí se sabe en los estudios in vitro es que el CytoSorb no adhiere plaquetas, ni las destruye, por así decirlo, o sea, no genera hemólisis de las plaquetas. Entonces, en teoría, por lo menos en estudios in vitro, no debería haber trombocitopenia por el CytoSorb como tal, pero son pacientes complejos que por muchas otras razones pueden tener trombocitopenia. También a veces vemos casos de HIT por el uso de la heparina, y eso pasa con o sin CytoSorb. De acuerdo, muchas gracias. Doctor Mateo, ¿recomendaría el uso de CytoSorb durante la circulación extracorpórea en paciente que no ha suspendido el clopidogrel? Sí, completamente. O sea, digamos que es una recomendación empírica, vale la claridad. Es una recomendación basada en mi experiencia clínica, en lo que hacemos en Leipzig. En Leipzig efectivamente utilizamos el CytoSorb intraoperatorio en pacientes que dieron clopidogrel porque, pues, aunque los estudios, o sea, los estudios clínicos disponibles lo hacen con ticagrelor, no hay indicación basada en estudios clínicos para el clopidogrel, pero finalmente el clopidogrel es el medicamento que más se utiliza no solo en Latinoamérica, sino también en Europa y por lo menos en Alemania. Entonces es el paciente típico que le dio dolor precordial, fue a un hospital pequeño, le diagnosticaron un infarto, lo cargaron con clopidogrel y ya llegó al centro grande para ser operado, se determinó que era quirúrgico y pues todo el mundo de, bueno, ¿lo operamos o no lo operamos? Pero finalmente tiene una indicación quirúrgica, se decide que hay que operarlo y lo hemos hecho entonces en clopidogrel muchas veces, incluso muchas más veces lo hemos hecho con clopidogrel con ticagrelor porque es el común. Y lo hemos hecho no solamente en pacientes coronarios, sino también en pacientes de cirugía de aorta, porque siempre llega el paciente también frecuentemente que por dolor precordial le sospechan enfermedad coronaria, lo cargan con clopidogrel y resultas teniendo una disección de aorta. Y pues digamos que los resultados en cirugía de aorta con un paciente con una antiagregación plaquetaria pueden ser catastróficos dado el posible sangrado. Entonces ahí hemos visto beneficios verdaderamente clínicamente visibles. Bien, desde Monterrey nos hacen la siguiente pregunta. En estados de vasoplegia, ¿qué esperaría con el uso de CytoSorb? Eso es una pregunta muy buena, pero también es una pregunta muy difícil de responder porque, pues, lo mismo, son pacientes críticos con un montón de factores que influyen de diferentes maneras, entonces es muy difícil predecir cuándo un paciente va a salir del shock y cuándo no. Y lo otro es que el CytoSorb pues no es el remedio para todos los males. Finalmente hay muchas otras cosas que hay que hacer además, pero nosotros idealmente o digamos que generalmente esperamos que los pacientes salgan de ese tipo de shock profundo después de 8 a 12 horas, pero pues nosotros somos un centro de gran volumen donde pues hay muchos pacientes, muchos de ellos con gran complejidad, entonces pues hay pacientes que duran 24 horas, 48 horas en shock. Pero eso es otra cosa que es importante debatirla porque pues, un paciente nunca debería estar tanto tiempo en shock si está disponible la circulación mecánica extracorpórea, por ejemplo el ECMO. Entonces, digamos que uno en teoría saca al paciente del shock con el ECMO y utiliza el CytoSorb como coadyuvante. De acuerdo. Me preguntan acerca del caso que acaba de presentar. Sonia Coto, un saludo para ti. Este paciente solamente tuvo el manejo de la terapia durante cirugía, como te digo, fueron apenas 100 minutos, pero pues los resultados fueron muy buenos con este paciente a pesar pues, de tener relativamente tan corto tiempo en esta intervención. ¿Habría alguna contraindicación en usar en circulación extracorpórea, además del CytoSorb, también un hemofiltro? No sé si quieres contestarla, Mateo, o... Pues, o sea, realmente nosotros no lo hacemos, pero nunca lo hemos hecho. O sea, pero están hablando dentro de la circulación extracorpórea, perdón, ahí me doy cuenta. Sí. A ver, eso es una pregunta muy técnica que en realidad la debería responder tú porque eso es algo de Sí. perfusión.
De acuerdo, perfecto. No, pensé que de pronto tendrías alguna experiencia para Me estaba compartir. refiriendo a al manejo posoperatorio, pero la pregunta es en circulación extracorpórea como tal el concentrador, sí. Sí, de acuerdo. Cecilia, buenas noches. Mira, la integración de CytoSorb en circulación extracorpórea la puedes hacer con una conexión en paralelo, es decir, tomar dos puntos diferentes para usar una para CytoSorb y otra para un hemofiltro convencional, o la puedes hacer una conexión en secuencial, es decir, tomar un punto para CytoSorb y después de CytoSorb el hemofiltro, por ejemplo, para hacerlo en los casos que utilicen o recomienden hacer ultrafiltración modificada, por ejemplo, sin ningún inconveniente. Yo he tenido la experiencia de hacerlo en dos centros diferentes. En uno no hacen modificada, por eso lo toman en dos, es decir, lo hacen en paralelo. Y hay otras personas que, digamos, por tranquilidad, por todo este asunto del manejo de presiones y de gradientes dentro de las columnas y la viscosidad de la sangre, prefieren hacerlo también en paralelo. Pero lo puedes hacer pues en secuencial, en paralelo, como tú quieras, no hay ningún inconveniente. Las últimas dos preguntas que nos quedan, dice, en el postoperatorio o terapia intensiva con cuadro de sepsis o shock, ¿cuál sería la vía de abordaje elegida? Em, no sé si hay forma de que la persona que hizo la pregunta hable, porque no entiendo muy bien la pregunta a qué se refieren con con la vía de abordaje, como el esquema de manejo o la toma de decisiones. De pronto la persona puede explicar la pregunta un poco mejor, que no me queda muy clara, o si tú la No, entiendes. no sé si, pero de pronto Félix nos podrá ayudar abriéndole el micrófono a Alejandro Coto. Espérate a ver si yo lo puedo hacer de acá. Aquí está. Creo que ya lo puedes hacer, Alejandro. Alejandro, ¿estás por ahí? Ya ahí está. Alejandro. Tienes que quitarle mute al micrófono, si Alejandro mismo puede hacerlo, o tienes que Él, hacerlo él tú. lo puede hacer. De hecho, aquí está. Activamos el. Ok, bueno, mientras Alejandro se podría conectar desde Argentina, Martín Clericho, un colega, pregunta si, es decir, aconsejaría realizar MOVE reemplazando el hemofiltro por un CytoSorb. Y aquí, Martín, yo puedo decirte pues que, es decir, los hemofiltros son esos, son filtros, entonces digamos que su mecanismo de separación de componentes o de sustancias funciona completamente diferente a cómo funciona CytoSorb. Recuerda que CytoSorb funciona por medio de la absorción y un filtro lo hace por filtración. Son dos mecanismos diferentes y los filtros que utilizamos en cirugía tienen digamos, un rango hasta cierto tamaño molecular para poder retirar y obviamente no pueden retener, por ejemplo, interleuquina 6 o interleuquina 10, que es digamos, uno de los objetivos que tenemos de la terapia. Razón por la cual podría ser una terapia coadyuvante, podría decirlo de alguna manera, porque mientras que con CytoSorb puedes hacer o modular la respuesta inflamatoria, con tu hemofiltro podías, además de medir, de quitar otra agua, por ejemplo, digamos que se podría eh, ser un coadyuvante de las dos terapias. O sea, ni CytoSorb reemplaza al hemofiltro, ni hemofiltro reemplazaría a CytoSorb, pues en este caso. Alejandro Coto, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí. Sí, lo que quería preguntar es, en realidad, el abordaje, si es veno-venoso, es Ah, decir, Mm. básicamente eso. Si, obviamente son pacientes que tienen diálisis, usan la fístula arteriovenosa, que ya tiene realizada, pero pacientes que salen de cirugía cardíaca o están en terapia con un cuadro de sepsis, ¿cuál sería la vía que le utilizas? correcto, excelente, muy buena pregunta, es muy interesante. En realidad, todas las vías, o sea, digamos que pues, si el paciente está en diálisis, lo que usted dice, se utiliza pues la fístula de diálisis o el catéter de diálisis, pero si el paciente está en soporte mecánico, bien sea venovenoso o venoarterial, las dos son posibles porque pues digamos que si necesitas un flujo de sangre. En nuestro centro, como somos un centro netamente cardiovascular, yo diría que el 95% de nuestros ECMOs, en realidad no son ECMOs, sino ECLS, o sea, son venoarteriales. Entonces, digamos que ese es más o menos el 95% de los casos, en nuestro caso especial, venoarterial. Pero venovenoso también se puede hacer. De hecho, está muy de moda recientemente, por ejemplo, en COVID, los pacientes con COVID pues ECMO por COVID y por una indicación respiratoria. Eh,
Lo otro es que nosotros lo hacemos venoarterial porque nuestros pacientes, dado el caso pues, cardiovascular, muchas veces no solo tienen sepsis como uno quisiera, sino que tienen también un low cardiac output o tienen hipovolemia, entonces se juntan, digamos que varios tipos de shock diferentes en un solo paciente y necesitamos el soporte circulatorio del ECMO venoarterial y por eso lo hacemos desde el abordaje venoarterial. Ah, perfecto. Para el veno venoso es suficiente nomás un catéter de diálisis, un Quinton, o necesitas un abordaje más con mayor calibre. Si es desde la diálisis, con un catéter de diálisis estándar se puede hacer, porque el CitoSorb simplemente se anexa, es como una especie de shunt que no va directamente en el catéter, sino dentro de la máquina de diálisis como tal, dentro del circuito. Entonces no se necesita o sea, no se necesita como quien dice un lumen más grande. El lumen, el flujo que da el lumen de una catéter de diálisis normal es más que suficiente. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Muy claro y excelente exposición. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos preguntan desde Jamaica. No, perdón, estaban saludando. Pensé que era una pregunta adicional. No sé si tengan más preguntas. Ah, pero hay una pregunta, mira, Aquí perdóname, está. en el Ya. chat de preguntas, sí. Listo. Acá dice Joao, desde México. Brillante presentación, doctor Mateo. ¿Cuánto a preferir modo postdilucional en lugar de pre en terapia de reemplazo renal continuo? ¿No te preocuparía un mayor riesgo de menor permeabilidad por aumento de hemoconcentración por una posible disminución del volumen sanguíneo relativo postfiltro en consecuencia de la ultrafiltración? ¿Sería correcto pensar que en pre, en este caso, este riesgo es menor? Muchísimas gracias por la respuesta. No te preocupes, era un mayor riesgo de menor permeabilidad por Sí, aumento de la hemoconcentración, por un posible disminución del volumen sanguíneo relativo post-filtro. O sea, están hablando de la diálisis en sí. consecuencia de... Sí, correcto. No, o sea, no nos preocupa y de hecho, o sea, clínicamente no vemos ninguna diferencia por un lado y el fabricante también recomienda utilizarlo. O sea, no hay una preferencia si se utiliza antes o después. Igual, lo que busca finalmente la hemoabsorción es, o sea, digamos que si estamos filtrando, pues, absorbiendo una sustancia específica, el filtro de diálisis como tal no disminuye la concentración de esa sustancia en la sangre que esté pasando por ahí, a no ser que sea una sustancia dializable, pero si es algo que no es dializable, la cantidad no se altera al pasar por el filtro o al no pasar por el filtro. Y la hemoabsorción es concentración dependiente, a mayor concentración, mayor absorción. Entonces, en realidad, no debería afectarlo y clínicamente no vemos que lo afecta. Y de nuevo, el fabricante pues hace la aclaración de que en realidad no es necesario, digamos que, preocuparse por eso. Creo que hay una más. No. Muchísimas gracias por la respuesta. Muchas gracias por la asistencia, ya que no veo más preguntas por aquí. Cualquier cosa, mis contactos ya lo tienen muchos de los asistentes. De todas maneras, en la página de cytosurf.com, ahí hay muchísima más información relacionada pues, con todos los temas. Hay una muy buena base de datos con COVID y las experiencias que hemos tenido con COVID. Quedamos a sus órdenes. Ulises Bernal pregunta que cuál es el volumen de llenado de la columna. Es el 10 al 15% del gasto cardíaco. Entonces, no me acuerdo de memoria, pero lo tengo acá, a no ser que tú te lo sepas de Sí, memoria. la columna Ulises, buenas noches, gracias por tu pregunta. La columna tiene una capacidad máxima de 300 mililitros, solo que 150 mililitros de la columna ya está, pues obviamente lleno por la resina sintética, razón por la cual el volumen de ocupación, digamos, del flujo sanguíneo dentro de la columna es apenas 150 mililitros. De ahí la recomendación de uso a discreción, pues, del médico tratante para el niño, para los niños o los pacientes de bajo peso, y está relacionado básicamente con el flujo de volumen total de sangre que pueda tener un neonato. Por eso es importante hacer la recomendación de utilizar un rodillo adicional para manejar ese flujo y que no se cree un shunt mucho mayor, porque pues, sabemos que 150 o 200 mililitros de flujo de shunt en un neonato pues sería catastrófico. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Creo que estamos dentro del tiempo. Son las 8 de la noche. Agradecemos una vez más su participación. Esperemos que esta intervención y la experiencia que nos acaba de comentar Mateo
nos haya servido y que pues sea una forma de motivación para que lo utilicemos más y más en los centros de cirugía cardíaca. No duden en contactarme para ver las posibilidades de hacer un acercamiento y trabajar cerca de ustedes. Feliz noche y que tengan un excelente resto de semana, un feliz fin de semana, cuídense mucho. Ojalá nos vacunen a todos. Un abrazo. Gracias, Mateo, por tu presentación. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.